Muy buenos días para todos y todas. Como el tiempo es muy medido, no sé quién tiene allí el control de la presentación. Le voy a ir pidiendo que me ayude a pasarlo mientras me prestan un apuntador. Si vamos a la primera diapositiva, les agradezco mucho. Muy bien, muchas gracias. Bien, gracias. Bien, como lo apuntaba el director territorial, uno de los retos más significativos que enfrenta la humanidad hoy como especie es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible entendido como una forma de organización social que nos permita garantizar las necesidades de las generaciones del presente sin comprometer la garantía de las necesidades de las generaciones futuras. Desde hace más de 70 años tenemos buenas evidencias de que las formas como producimos y nos organizamos tensionan los ecosistemas, generan tensiones en la forma de organización social, reproduciendo inequidades estructurales y tensionan también los procesos económicos. Desde el año 2000 se estableció una agenda global por las Naciones Unidas que fueron conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y que querían conseguir 8 grandes objetivos para la humanidad. Esos objetivos no se consiguieron y en el año 2015 las Naciones Unidas lanzó una nueva agenda que se conoce la Agenda 2030 y que estableció 15 objetivos de desarrollo sostenible. Cuando se hizo el análisis de qué había ocurrido con los esfuerzos de 15 años previos, lo que encontramos fue lo siguiente. Primero, el Estado no se comprometió tan a fondo con una gestión pública que articulara conseguir los objetivos de desarrollo del milenio. Y por tanto, se hacía indispensable una transformación de los compromisos del Estado para articular la acción de los actores privados y de la sociedad civil para conseguir ese desarrollo sostenible. Por ello, en diferentes diagnósticos y procesos, pues lo que se llegó a la conclusión es, si queremos que enfrentemos el cambio climático y los efectos del cambio climático, estas sequías, estos incendios, esta terrible transformación y pérdida de la biodiversidad, estos aumentos de temperatura que afectan la vida humana y la vida de otros seres vivos, y si queremos enfrentar los problemas de aumento del hambre, como el que está viviendo hoy Colombia en muchas partes, de aumento de la inequidad, de no poder cerrar las brechas en diferentes aspectos, de conseguir una economía basada en una energía más limpia y más asequible. Estos son todos los problemas que ustedes abren la prensa de hoy y están ahí, ¿no? Si esto es así, necesitamos, como lo señalaba el director territorial, innovar en la gestión pública. Los gestores públicos no podemos seguir pensando solo en que ser gestor público es cumplir con las normas, cumplir con el manual, cumplir con el MIPG, sino que tenemos que volcarnos hacia la ciudadanía, hacia la solución de sus problemáticas, hacia la garantía de sus derechos, ¿vale? Y eso es lo que está en el fondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo sé que quizás algunos ya lo han escuchado, pero solo quiero resaltar que esos son 17 objetivos concentrados en 5 grandes temas. Los objetivos 1 al 5 se refieren a las personas. Poner límite al hambre, disminuir la pobreza, conseguir frenar la inequidad, ¿vale? Pero hay otros objetivos que están asociados con el planeta. Acción por el clima, enfrentar los problemas que está viviendo el océano, reducir los procesos productivos que generan desechos y utilización irracional de recursos. Hay otros objetivos de desarrollo sostenible que están asociados con la prosperidad, energía más limpia, economías más productivas e incluyentes,
Y hay otros objetivos que le apuntan a la paz y a los pactos para conseguir el desarrollo sostenible. El Estado juega un rol central en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible porque el Estado, en su primer rol, es hacedor de políticas públicas. Entonces, déjenme explico esto un poco con detalle. Muchas empresas privadas están preocupadas porque en sus actividades generan contaminación o afectaciones al medio ambiente, por ejemplo, a partir de la huella de carbono. Pero si las empresas quieren tomar acción, tienen que articularse con el Estado y ver cuál es la meta del Estado en la reducción de generación de gases de efecto invernadero. Y si el Estado no desarrolla mecanismos de seguimiento, de control y de establecimiento de esas metas, las empresas pueden comprometerse o pueden simplemente utilizar acciones de disminución de los impactos como una estrategia de marketing. Por ello, un gran reto desde la contabilidad es cómo articulamos las políticas públicas y las acciones de los privados para hacer un buen seguimiento a la búsqueda de esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ya voy encuadrando el rol que la Contaduría General juega acá. Cuando ustedes piensan en la contabilidad y la contaduría, seguramente piensan es en las cuentas financieras. Seguramente piensan en la ejecución del presupuesto y en el registro. Pues bien, en contabilidad tenemos que innovar si queremos que la alcaldía entregue una buena medición del desempeño sobre qué está haciendo por el desarrollo sostenible. No va a poder salir solo con las cuentas públicas convencionales que hoy están reguladas en el régimen de contabilidad pública. Necesitamos construir métricas, informes que hablen de cómo dentro del plan de desarrollo, si por ejemplo Neiva adopta un proyecto para enfrentar algún tema asociado a los objetivos de desarrollo sostenible, y si consigue un presupuesto para llevar adelante ese proyecto, y si hace una ejecución de recursos, y para conseguir esos recursos de pronto podría salir a buscar financiación en mercados o con actores interesados, y después ejecuta las acciones, se necesita un sistema que encadene los planes, los presupuestos, la búsqueda de la financiación y la ejecución, y que tendrá una dimensión de información financiera convencional, pero que tiene que presentar otro tipo de información hacia la sostenibilidad. Por esa razón, nosotros desde la Contaduría General de la Nación estamos desarrollando una política pública de información contable para la sostenibilidad. Y lo que voy a presentar a continuación brevemente es, uno, ¿cuáles son los antecedentes internacionales en esta materia? ¿Qué se ha hecho en Colombia para avanzar en la producción de información pública que permita monitorear los avances en proyectos de gestión pública hacia la sostenibilidad? Y algunos lineamientos para comentarles brevemente cuál es la política pública que estamos diseñando. Esto es política pública en marcha. Aún no está definida finalmente la política pública. Estamos en procesos de investigación, de articulación de los actores para poder llegar allá. Pero pues en vista de que me invitan a este magnífico primer congreso, pues voy a chiviarles un poco cuál es el estado de esa política pública. Bueno, a nivel internacional, Colombia y muchos países deben entregar a las Naciones Unidas cada año un informe que se llama el Reporte Nacional Voluntario de Avances hacia los ODS, ¿vale? Este reporte Colombia lo produce en cabeza de una comisión que se llama la Comisión Nacional Intersectorial para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que está coordinada bajo la Secretaría Técnica del Departamento Nacional de Planeación, pero que ustedes se imaginarán, allí participa el Ministerio del Medio Ambiente, participa el sector Hacienda, entre muchas otras, ¿vale? Ese reporte toma datos de diferentes fuentes de autoridades, como datos del presupuesto, datos de los ministerios de medio ambiente, datos de planeación, y permite hacer un seguimiento. En un momento les voy a presentar algunos datos para que más o menos se ubiquen. Ese tipo de informes está basado en datos estadísticos, en percepciones generales, pero necesitamos, para conseguir una buena gestión pública, que el seguimiento a los ODS no sean solo preguntarle a un alcalde y a sus secretarios qué tanto han hecho por la sostenibilidad y que digan, uy, hemos hecho mucho, hemos avanzado como en un 50%.
sino que estén basados en datos fruto de medidas objetivas que permitan que el dato no sea percepción de quien construye el informe, sino que sea acumulación de indicadores que digan se ejecutaron recursos y se impactó positivamente a la gente. Para hacer eso, esos datos tienen que comenzar a recogerse en cada entidad. Entonces, por ejemplo, si una secretaría está encargada de desarrollar una labor de reducción de la gente en límite de hambre, esa secretaría tendría que comenzar a construir datos de cuántos recursos financieros ejecuta en un programa, cuánta gente se ve beneficiada y cuánta gente logra salir de esa vulnerabilidad. Y esos datos tendrían que recogerse en un informe particular que se llame informe de sostenibilidad. En el mundo ya hay muchos. Yo les traigo aquí la carátula de dos reportes que muestran lo que se está haciendo en el mundo para que las entidades públicas hagan reportes de datos que vinculen ejecuciones presupuestales y financieras con datos de impacto y de avance sobre proyectos. Es decir, indicadores clave del desempeño que no sean simplemente se ejecutó tanta plata, sino que sean y se atendió tanta gente, se le garantizaron derechos a tantos ciudadanos. Los servidores públicos, los profesores y la gente que está hoy aquí de gestión pública saben que eso se llama valor público. El valor público es el proceso de garantizar derechos de los ciudadanos, de solucionar sus necesidades, de satisfacer sus expectativas. Fruto de todos esos informes, hay ciertos lineamientos que dicen en el sector público, si queremos de verdad hacer un buen seguimiento a cómo los programas y los planes alineados con el desarrollo sostenible están funcionando, deberían tener unas características. No me voy a detener por tiempo a explicarlas todas, pero primera, deberían estar centrados en medir qué tanto se avanza hacia el desarrollo sostenible. Deberían tener una mirada económica amplia. ¿Por qué esto de la mirada económica amplia es importante? Aquí me detengo un poco. A veces los gestores públicos que hemos estudiado tanto el New Public Management, evaluamos ciertas acciones de gestión pública solo desde la lógica costo-beneficio y a veces costo-beneficio financiero. Pero resulta que hay una gran cantidad de acciones para el desarrollo sostenible que van a tener impacto solo en el largo plazo y que no se pueden evaluar desde la lógica costo-beneficio de corto plazo. Entonces necesitamos una visión económica más amplia, una visión que internalice las externalidades positivas y negativas de la acción pública. Estos informes deberían proveer información no solo para tomar decisiones internas, sino también para buscar financiación. Este es un punto clave. Hoy en el mundo, cuando gobiernos territoriales o nacionales quieren desarrollar proyectos alineados con el desarrollo sostenible, pueden acceder a recursos de la financiación multilateral o de inversores sensibilizados con tasas de redescuento y con mecanismos más fáciles de acceso. Pero eso reclama que se puedan tener informes que vayan mostrando que esas administraciones, que esos gestores, que esos gobiernos de verdad están haciendo inversiones en sostenibilidad con impacto. Entonces, producir estos informes ayudaría a ese propósito. Los temas convergentes aquí son los siguientes. Se necesita que las entidades públicas produzcan unos informes sobre, uno, no solo cómo ejecutan los recursos, sino cuál es el impacto de la ejecución de recursos. Dos, cómo el impacto de esa ejecución cubre a más personas. Tres, cómo se crea valor público compartido. Y cuatro, cómo esto es sostenible en el tiempo. En el mundo, esto ya se está volviendo norma. En materia de contabilidad del sector público, el organismo internacional que regula la contabilidad del sector público se llama el IPSAS-B, por International Public Sector Accounting Standard Board, Junta Internacional de Normas de Contabilidad del Sector Público. Este organismo lanzó un gran proyecto para decir se tienen que producir normas en el mundo para generar informes de sostenibilidad en las entidades públicas, ¿vale?
Y fruto de ese proceso se plantearon 4 grandes frentes para realizarlo y unas fechas. Como ustedes ven en la tabla inferior, este proyecto para ese organismo internacional empezó en el 2023, en el 2024 entregó en junio un borrador, la Contaduría General de la Nación participa porque nosotros en Colombia somos pioneros en seguimiento a temas de estos. En Colombia somos uno de los pocos países del mundo donde ya tenemos una cuenta contable que se llama recursos naturales no renovables, especialmente hidrocarburos, por ejemplo, minas. Somos de los pocos países que tenemos esas mediciones y las tenemos en la contabilidad. Y adicionalmente, lo que ha señalado este organismo es, en 2025 saldrá esa norma. ¿Qué pasa en Colombia frente a todo esto a nivel internacional? En Colombia, nosotros ya tenemos toda una política pública de sostenibilidad. Les anunciaba que tenemos un documento COMPES, que es el 3918 del 2018, que estableció que todas las entidades públicas tenemos que apostarle a la sostenibilidad. Existe una comisión de alto nivel que fue creada en 2015 y se han venido creando en Planeación Nacional y en el DANE sendos grupos que producen datos y que captan datos para poder hacer seguimiento a la sostenibilidad. En Colombia, de los 17 objetivos y los 169 metas y 232 indicadores, Colombia ha priorizado algunos, porque claro, un país no puede apostarle a todos, no hay forma de controlar todos. Fruto de esos objetivos que sigue Colombia y que son liderados, como les decía, por el DNP, el Ministerio del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, el DANE, pues tenemos unos informes. Ya se han producido informes en Colombia. El último informe que se produjo este año se llama el Reporte Nacional Voluntario y yo lo que quiero mostrarles es las cifras porque es preocupante. Y ojo, estas cifras aún están basadas en datos estadísticos como mediciones puntuales, no acumulativas, es decir, vamos y hacemos en un momento la medición en una región del país, ¿cuántas veces comió esta semana? Entonces, claro, preguntarle a la gente qué tantas veces comió esta semana y después agregar los datos es muy difícil, ¿no? Porque si usted se va a una zona marginal, no he comido. Y si se va a una zona más o menos acomodada, 3 veces. Y entonces estadísticamente sacamos el promedio. Entonces todos han comido vez y media. Ese es el problema del dato estadístico. ¿Estamos? En cambio, si el dato no es recogido en un momento puntual, sino fruto de información que entregan las entidades de acciones y medidas permanentes, el dato va a ser distinto. No sé si las personas de atrás logran verlo, pero la presentación queda para todos. Dejo resaltado en verde la situación de Colombia con el último informe. Colombia tiene todo un sistema estadístico para hacerle seguimiento a esto. No hemos mejorado en ningún indicador en las mediciones de los últimos 6 años. Y la pandemia fue el acabose. La pandemia lanzó hacia abajo los indicadores de hambre, lanzó hacia abajo los indicadores de pobreza, lanzó hacia abajo los indicadores de equidad de género. Todos pensábamos que el medio ambiente también se iba a recuperar, pero tenemos indicadores muy fuertes en energía, en agua, en vida submarina, y les dejo los datos para que ustedes los puedan después estudiar. Pese a esto, Colombia como Estado sí que está comprometida con el desarrollo sostenible. Déjenme, y esto lo dice el Banco Mundial, pero déjenme les doy solo un ejemplo. En la parte superior izquierda de la diapositiva, ustedes ven la ley 2169 del 2021. Esa ley se llama Ley de Acción Climática. Esa ley es muy importante. Fue expedida pues, en el gobierno Duque. Y del lado derecho ven la ley que se llama Ley de Pasivos Medioambientales, que es del año 2023. Fue expedida en el gobierno Petro. Son gobiernos con visiones que algunos pueden decir son antagónicas, pero de fondo lo que manifiestan que dos gobiernos con visiones tan antagónicas promuevan y consigan que el Congreso emita leyes como estas, es que hay una identidad en que el tema del desarrollo sostenible y el tema de las crisis sociales, ambientales y económicas es un problema de Estado. Y eso es tan claro que es lo que dice el Banco Mundial. El Banco Mundial dice, Colombia lidera este camino por muchas razones.
porque somos muy sensibles a lo que pase en materia de sostenibilidad. Tense en cuenta, Colombia es el tercer país más rico en recursos hídricos, pero esa riqueza es un problema, porque tenemos tanto recurso hídrico que con un cambio climático particular, entonces quedamos en sequía. Entonces, nuestra riqueza es también un arma de doble filo, ¿vale? Entonces, por ello es vital que esto sea política pública. Y por ello hay una gran cantidad de instrumentos, leyes y decretos que se han emitido en esta línea. El Sistema Nacional de Gestión Medioambiental ha venido construyendo sistemas de información que son los que esperamos poder alimentar con la política pública con la que le pidamos a cada entidad que produzca esta información. Esos sistemas de información son los que tengo resaltados con las flechas azul, naranja y verde. Colombia tiene que construir primero un inventario de qué capacidad de emisión de gases de efecto invernadero tenemos. Segundo, tiene que construir un inventario de qué acciones están desarrollando los actores privados o públicos para reforestar y conseguir la capacidad de acogida y compensación de gases de efecto invernadero. Y tercero, tiene que construir un registro de qué tanto las empresas que operan en Colombia generan emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué esto es importante para los más jóvenes? Porque, por ejemplo, solo en materia de cambio climático y de sistemas de compensación para el cambio climático, hay todo un mercado internacional de bonos de carbono. ¿Qué significan bonos de carbono? Que a partir de los acuerdos internacionales como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, empresas de otros países del mundo pueden comprar los derechos de emisión de territorios, comunidades o entidades en nuestro país que tengan grandes extensiones, por ejemplo, de bosques. Y al hacer esa negociación van a haber intermediarios financieros, van a haber ganadores. Y si no tenemos un inventario de cuál es la verdadera capacidad de acogida, de cuáles son los esfuerzos de los actores, eso se puede volver solo un negocio financiero y no un mecanismo para la sostenibilidad. Entonces, ¿por qué coloco el ejemplo solo del cambio climático y de los gases de efecto invernadero? Que es solo uno de los objetivos de los ODS, el ODS 13, acción climática. Porque si queremos de verdad caminar hacia el desarrollo sostenible, tenemos que tener datos que permitan hacer seguimiento y control. Porque si no tenemos esos datos, el desarrollo sostenible se vuelve otro mercado y otro negocio para que la gente siga ganando plata, pero no tenemos forma de hacer seguimiento a las mejoras. Y ahí es donde entra la contabilidad y entra la contaduría, ¿no es cierto? La contaduría general, entonces, estos son los últimos 7 minutos de mi presentación, porque hay que construir mucha cultura contable y sobre todo en los gestores públicos, porque los gestores públicos creen que lo más importante es solo el presupuesto. Yo veo al alcalde aquí mirándome con escepticismo. Yo voy a decir, no, si yo con los concejales todos me presionan es por el presupuesto, la Contraloría llega solo por el presupuesto. Esa es la razón, esa. Y los leguleyos que somos, porque no somos legalistas. En Colombia somos, excúsenme, esta es mi posición personal y yo sé la dignidad que detento. Somos leguleyos. Es decir, no nos gusta la ley para cumplirla, incluso cuando son nuestras obligaciones. ¿No? O si no, ¿de dónde viene la expresión de que la ley es palderruana? Si fuéramos legalistas, cumplíamos la ley plenamente, ¿vale? Los gestores públicos necesitamos transitar de la idea de que el presupuesto es el foco para gestionar. ¿Por qué? Porque el presupuesto juega un rol muy importante, político para aprobar los gastos, técnico para hacer seguimiento de la ejecución, pero el presupuesto es pésimo para evaluar la eficiencia y el desempeño. Y todos los que están aquí lo saben. O sea, usted necesita ejecutar el presupuesto y usted puede terminar comprando almuerzos de 500.000 pesos en diciembre. Entonces, el presupuesto no da cuenta de si cuando se ejecuta impacta positivamente o crea procesos. Por eso en Colombia, la Constitución de 1991 creó la figura del contador general.
Nosotros tenemos una contabilidad de presupuesto muy antigua. La más moderna comenzó en 1923 cuando se organizó, fruto de la misión Kemmerer, toda la contabilidad presupuestaria del Estado. Pero desde la Constitución del 91 y particularmente desde 1996, cuando se creó la Contaduría General de la Nación, hemos ido creando un conjunto de criterios, elementos, principios que han permitido consolidar un sistema nacional de contabilidad pública. Ese sistema nacional de contabilidad pública hoy está muy maduro. ¿Por qué está muy maduro? Les doy dos datos. Por primera vez en la historia de toda la contabilidad de la nación y de todo el sector público, en el año 2022 y en el año 2023, la Contraloría dijo, la información de la nación y del sector público consolidada, que es responsabilidad del Contador General de la Nación, está sin salvedades. Nos demoramos 26 años. Y sabemos, yo sé que aquí hay mucha gente que está en la administración municipal, ¿no? Yo sé las debilidades que aún tenemos. Yo sé que aún tenemos problemas para individualizar inventarios, para mejorar algunas cosas. Pero eso es mucho mejor al mundo que teníamos hace 28 años y hoy logramos transparentar más cosas. Esa maduración de la contabilidad nos lleva a que se ha mejorado la regulación, tenemos mejores tratamientos para muchas cosas, casi todas las entidades están allí. Les comento a ustedes, el sector público está constituido por el sector público, todo, más o menos 4.050 entidades. Se consolidan 3.966. Ahora, 3.966, piensen en el Ministerio de la Defensa. Entonces, el Ministerio de la Defensa es una entidad, pero dentro de esa entidad está el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada. ¿Estamos? Y entonces esa entidad puede tener 300 subentidades. ¿Estamos? Y así sucesivamente. Solo 16 entidades no se consolidan hoy. O sea, no tenemos nada de información de 16 entidades. Y son entidades territoriales chiquiticas, por fortuna. Pero el sistema ha madurado. Y como el sistema ha madurado, tenemos unos estados financieros más confiables y tenemos que transitar a algo. Por eso la contaduría se comprometió con, en nuestro plan estratégico institucional, transitar a esto. Y lo voy a leer. Seremos reconocidos como una entidad pilar del sistema de gestión financiera pública. Entonces, atención, directora, esto lo he conversado con el profesor Bula también, porque hacemos parte de esa política pública. Esto es de 2023. En este momento hay una tensión con la noción de las visiones. Tiene que colocarme un horizonte para la visión. No, esa era la planeación estratégica de hace 25 años. Hoy lo que decimos es cuáles son los pilares y cómo lo vamos concretando. Y son los objetivos estratégicos los que nos dicen el momento. Esto de la gestión financiera pública es muy importante, colegas. Hacer una buena gestión financiera pública implica que los funcionarios entiendan planeación del desarrollo, es decir, planes de desarrollo, que sean capaces de entender cómo se hace el plan territorial de desarrollo. Segundo, cómo se presupuesta ese plan. Tercero, cómo se busca la financiación. Cuarto, cómo se ejecuta la tesorería. Quinto, cómo se hace la contabilidad. Y sexto, cuáles son los indicadores clave de desempeño de todo el ciclo. O sea que trabajar hoy en gestión financiera del sector público y hacia dónde va esto que es fruto del COMPES 4008 de 2020, no basta con que usted sepa presupuesto, no basta con que usted sepa finanzas públicas, no basta con que usted sepa contabilidad pública. Si queremos hacer una buena gestión pública, tiene que estar toda la cadena. Planeación, presupuesto, tesorería, contabilidad e indicadores clave del desempeño o estadísticas. Y le estamos apostando a producir información de sostenibilidad social y ambiental. En la contabilidad del sector público, nosotros regulamos 4 grandes grupos de entidades. Regulamos entidades de gobierno, empresas que cotizan, empresas que no cotizan y entidades en liquidación. Hoy ya hay regulación que está obligando a que algunas de estas entidades produzcan informes de sostenibilidad. La Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades emitió circulares que obligan a estas entidades a producir esos informes. Por eso en la contaduría estamos desarrollando una política pública que, recogiendo esa presión que ya hay de organismos como los supervisores, nos permita establecer qué pedirle a las entidades públicas.
Y los 6 puntos de esa política son: 1, ya no nos preocupa solo economía, eficiencia y eficacia, también nos preocupa equidad y ecología. 2, esa política tiene que permitir hacerle seguimiento a cómo se aplica la plata del presupuesto público que está dirigida a los ODS. 3, implica articular múltiples tipos de medidas, no solo financieras, sino no financieras. 4, reclama trabajo interdisciplinario. No es un trabajo solo para los contadores o para los gerentes públicos, sino que reclama tener ingenieros y gente de otros ámbitos. 5, implica que esos informes le hablen a la ciudadanía. Y 6, hay un gran debate que es el que estamos hoy discutiendo con todos nuestros consultores y con todos los grupos de trabajo sobre qué entidad es la que informa, qué tipo de información se provee y cuál es el instrumento, si esto se va en las notas a la información financiera, si esto va en el informe de gestión o si se tiene que hacer un informe adicional. Les agradezco mucho por su invitación y espero que el tener este conocimiento de hacia dónde va la política pública los anime para estudiar estos temas y para entender los cambios en la innovación de la gestión pública. Muchísimas gracias por su invitación.